ayuda del Espíritu Santo, estaremos viendo lo que es la verdad de la palabra de Dios, como ya les estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué quise tocar este tema hoy día? Porque en estos tiempos la palabra de Dios o lo están tomando como no autoritativa, amados hermanos. Lo están tomando como no autoritativo, y por aquellos que aún todavía dicen ser creyentes. Y eso es penoso, hermanos. ¿Por qué? Porque no puede ser que un creyente que dices que es cristiano, seguidor de Cristo, que ha nacido de nuevo, pueda tomar en poco la palabra del Señor. Y eso, creer, hermanos, que no es que la palabra de Dios no es autoritativa, no es inerrante o infalible, no es nada liviano, hermanos. Tomar la palabra de Dios como no autoritativa, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a hacer llevar que nosotros, ¿qué? Busquemos, no en la palabra del Señor, sino vamos a querer buscar otras revelaciones, vamos a querer buscar sueños, que el Señor nos hable quizás audiblemente, o cosas místicas. Eso es lo que nos va a llevar. Y lo que nos va a llevar también eso es ¿a qué? Al error. Es lamentable, a veces alguien sueña y ese sueño lo interpreta no a la luz de las Escrituras, sino más bien las Escrituras interpreta a la luz de sus sueños. Y no debe ser así. Si algo te pasa a ti, alguna experiencia que puedas sentir, tú tienes que interpretarlo, tienes que llevar a la luz de las Escrituras. ¿Será lo que me ha pasado algo real? ¿Será algo místico o qué es lo que está pasando en mi vida? Es la palabra del Señor quien tiene que ser, que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría, amados hermanos. Y querer buscar esas cosas místicas, revelaciones, sueños, amados hermanos, nos va a llevar a un error. ¿En qué? En cuanto a nuestra adoración. Si nosotros no creemos que la palabra de Dios es autoritativa, en cuanto a la adoración, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a pasar ahí? Vamos a querer nosotros meter las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que sea más atrayente quizás para otras personas, para jóvenes. Pero ¿quién nos tiene que guiar en cuanto a la adoración? Ya hemos aprendido, el pastor Mauricio nos ha predicado en cuanto a la adoración. El principio regulador de nuestra adoración. Y también nos lleva al error en cuanto al evangelio. Las Escrituras nos guían cómo debemos nosotros predicar, cuál es el evangelio de Cristo, el arrepentimiento de pecado. También nos va a llevar el error ¿en qué? En nuestra vida diaria, en la piedad. ¿Cómo debemos guiarnos nosotros en la vida diaria? ¿Será porque lo que el mundo nos enseña? ¿O es lo que la palabra nos dice? Por eso es importante, amados hermanos. Y nosotros como iglesia no debemos permitir estas cosas, hermanos. No debemos permitir. Y como iglesia nosotros debemos creer que la Biblia es autoritativa, infalible e inerrante, que es nuestra regla de fe y de práctica. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, que la iglesia existe ¿para qué? Para exaltar la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? ¿Nuestra verdad en nosotros o es la bendita palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos. Somos columna y baluarte de la verdad. El Señor a la iglesia ha puesto como columna baluarte de la verdad. La iglesia existe ¿para qué? Para sostén de esta verdad, para predicar esa verdad, para enseñar esa verdad, la verdad revelada en su palabra. Si la iglesia pierde en vista de esa misión, amados hermanos, y lamentablemente muchas han perdido esa vista, ese trabajo que tienen que hacer. Esa principal misión de la iglesia es que, y todo siervo tiene que predicar la verdad de la palabra. Debe ser enfocado en sus predicaciones Cristo-céntricas. Dios bendice a su pueblo, a sus redimidos, amados hermanos, a sus hijos, cuando la iglesia es fiel. ¿En qué? En exaltar su bendita palabra. Y esa es la misión de la iglesia, exaltar la bendita palabra.
No, nosotros no debemos implementar, como dije, nuestros pensamientos o nuestras ideas, como queriendo que ayudar a la palabra del Señor. ¿Queremos predicar el Evangelio de Cristo? ¿Qué hacen muchos? Meten mimos, figuras, música, tratando de quizás ganarse más seguidores, pero ¿serán verdaderos creyentes? Si no le predican el verdadero evangelio, ¿cómo pueden ser verdaderos creyentes? Entonces es importante nosotros que predicar todo el consejo de Dios, amados hermanos. Para nosotros los creyentes, la Biblia, ¿qué es? Es nuestro punto de partida. Hay muchas cosas que en la iglesia se puede hacer, sí. Hay muchos temas que en la iglesia puede tocar, sí. La iglesia puede enfocarse en muchas cosas, pero ¿será que nosotros decidamos ello? ¿Será que nosotros vamos a decir cómo servirle al Señor? ¿Será como nosotros vamos a decidir cómo adorarle a Dios? No, hermanos. ¿Será nosotros los que vamos a decir cómo evangelizar al mundo perdido? No, sino la palabra de Dios quien nos tiene que guiar. Para nosotros, los llamados hijos de Dios, siervos de Dios, somos que llamados a proclamar su palabra. Y lo primero, y una pregunta fundamental para nosotros es que, ¿y qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Porque es justamente lo que decimos y queremos saber y obedecer, hermanos. Y antes de entrar al pasaje que vamos a estudiar en estos momentos en cuanto a la suficiencia de las Escrituras, es bien conocido ese pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 3, 15 en adelante. Pero antes de eso quiero también leer otro pasaje de Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11, en donde ¿qué? Encontramos una afirmación del profeta de Dios hablando a través de Isaías y dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la palabra del Señor. La palabra de Dios va a tener efecto, sí o sí, nunca va a volver vacía, hermanos. Tiene un impacto. La palabra de Dios que el Señor envía no es para que Él solo escuche, sino que tiene que llevar fruto en este mundo, hermanos, para que sea eficaz en la vida de los oyentes, de los creyentes. Por eso mi palabra dice: hará la obra para la cual yo he enviado. Es decir, prosperará en aquello para que yo envíe, dice el Señor. Entonces su palabra nunca volverá vacía. En el Salmo capítulo 147, versículo 15, otra vez nos da una similar ilustración y dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como la lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Otra vez, otra analogía, ¿no? En ciertos elementos de la naturaleza, los cuales que producen efectos en la tierra. De la misma manera, la palabra de Dios también produce efecto en este mundo, amados hermanos. Esto nos debe dar confianza a aquellos que nosotros, que en particular fuimos llamados a proclamar la palabra bendita del Señor, saber que la palabra de Dios siempre va a cumplir el deseo por la cual ha sido enviado, hermano. Esa debe ser nuestra confianza. No es que porque yo predico mejor o porque yo sé predicar mejor va a ser la obra, sino es que va a ser solamente por el Espíritu Santo que hará la obra en cuanto, por ejemplo,
a la salvación, al nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que la palabra hace? ¿O qué es lo que la palabra de Dios cumple? Ahora sí entremos. Y les invito a que abran sus Biblias, hermanos, a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Este es importante. Siempre recuerden este pasaje. Siempre, porque es importante para entender la suficiencia de las Escrituras. Para que no estemos buscando en otras cosas, en algo místico, como sueños, revelaciones, queriendo que Dios nos hable audiblemente. También como queriendo buscar el bautismo del Espíritu Santo equivocadamente, cuando ya sabemos que cuando el Espíritu Santo nos bautiza es en nuestra regeneración. ¿Se dan cuenta? Cuando no estamos centrados en la palabra del Señor, ¿qué es lo que vamos a querer buscar? Cosas que no están en la palabra del Señor. Dice la bendita palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es importante, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el efecto, el resultado, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. En la enseñanza que estamos viendo en nuestra confesión, vamos a llegar al capítulo que habla de las buenas obras. Y ahí vamos a aprender qué quieres o cuáles son las buenas obras. ¿Será porque yo digo que esa es buena obra? No. La buena obra es hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? Es en su palabra, hermanos. No hay en todo el Nuevo Testamento una descripción más completa de esto, de la obra de las Sagradas Escrituras, de la suficiencia también de las Escrituras, hermanos, que en estos versículos que acabamos de leer. Este texto siempre, por ejemplo, hay un paralelo que es interesante también. Salmos capítulo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gloria al Señor por su palabra, hermanos. El Salmo 119 también, todo el capítulo exalta y habla de la suficiencia absoluta de las Escrituras, amados hermanos. ¿Para qué? Para lograr un impacto en la vida espiritual de los creyentes. Es la obra de la palabra de Dios. Todo lo necesario para nuestra vida espiritual, hermanos. Y para el desarrollo espiritual de una persona. ¿Dónde se encuentra? Para que crezca espiritualmente, para que busque su santificación. Hemos visto en cuanto a la santificación, el Espíritu Santo usa la Escritura para santificarnos. Es en la Escritura, hermanos. La Escritura es suficiente para que todo el hombre de Dios, como dice Pablo, sea perfecto, equipado, ¿para qué? Para buena obra, hermanos. Esto habla sin duda de la suficiencia de las Escrituras, es la suficiencia. Este libro no es simplemente ideas humanas, hermano. Este no es simplemente, como muchos dicen, no, son escritos de hombres, sí, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es la mismísima palabra del Señor. En la Escritura tenemos todo lo necesario para nuestra vida diaria, amados hermanos. En cuanto a nuestra santificación, nuestra vida diaria, nuestra relación con nuestros prójimos, con la relación con nuestros jefes, con nuestros trabajos, está en la palabra del Señor. Para nuestra piedad también, y nos equipa, y somos completos. La gente hoy en día piensa que lamentablemente algunos que dicen también llamarse creyentes, llamarse cristianos, que tal vez necesita otras cosas que ayuden a la palabra de Dios. Por eso, en las iglesias han dejado ingresar muchas cosas que supuestamente quieran ayudar a la palabra del Señor. No tomar la suficiencia de la palabra, como alguien dijo, que lamentable, dice todavía adorador de Dios,
que compone canciones dedicadas a Dios, que dijo, mis canciones han ganado más hombres para Cristo que la palabra de Dios. Es herejía, hermanos. Jesús Adrián Romeros, él dijo de esa forma, que sus canciones han llegado a más gente que lo que es la palabra de Dios. Como una persona que es creyente, que el Espíritu mora en sí, en él, pueda expresarse de esa manera y tomar como poco la autoridad, la suficiencia de la palabra de Dios. No puede ser, hermanos. Muchos evangélicos aún usan otras cosas, agregan, como dije, ¿no? Profecías personales, revelaciones, sueños. Muchos todavía dicen, Dios me dijo. Lamentable, hermanos. Y a tales que se levantan supuestamente siendo profetas y que dicen que Dios me dijo, lean ustedes en sus casas Ezequiel capítulo 13, Ezequiel 14, Jeremías 23, Jeremías 24 y vean lo que Dios dice acerca de estos que tienen sueños, de aquellos que dicen que tienen revelaciones, que supuestamente que Dios les dijo. Lean ahí qué es lo que dice de aquellos. Entonces es algo que nosotros no debemos tolerar, amados hermanos. Para nosotros es intolerable que aquellas personas que quieran tomarlo a las Sagradas Escrituras como no suficiente. Pero no nos debe sorprender, hermanos, porque la Biblia, desde el inicio de la era de cristiana, ha sido atacada, siempre ha sido atacada la palabra del Señor. Por estas razones es que Judas también nos dice, por ejemplo, en Judas capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A ellos, en ellos debemos dedicarnos, hermanos, a contender. Dice ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ellos fuimos llamados, hermanos. Ello es sostener en alto y ser columna de la verdad. La palabra de Dios es verdad. El enemigo de la palabra de Dios, ¿quién es? El diablo. Desde el principio ha buscado, metiendo su mentira, ha buscado desviar nuestra mirada a la palabra del Señor. El diablo es el enemigo de la palabra. Él es mentiroso. Y por supuesto, ha mandado a Satanás a quienes, al mundo, a numerosos obreros que son de él, ¿para qué? Para meter sus mentiras. Y lamentablemente, así es como iglesia, somos descuidados en ello. ¿Por qué? Por no someternos a la palabra del Señor. Si no nos sometemos a la palabra del Señor, vamos a ser presa fácil de cualquier ideología, cualquier pensamiento del mundo, amados hermanos. Por eso tenemos que estar atentos y estudiar la bendita palabra del Señor. Y es importante por eso. Siempre uno tiene que entender de que tú cómo lo ves la palabra del Señor. Para ti es infalible e inerrante. Es la mismísima palabra del Señor. Si tú no crees eso, medita, hermano. Medita. Entonces, en este pasaje de 2 Timoteo, Pablo defiende la suficiencia absoluta de la palabra de Dios. El versículo 14 comienza diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo. ¿De quién había aprendido Timoteo? Obviamente, en el contexto de la epístola, nos dice, ¿no? En el capítulo 1, versículo 5, y comenzó a ser entrenado en la palabra de Dios desde pequeño. ¿Por qué? Por su abuela Loida y su madre Eunice. Pero en particular, había aprendido también del apóstol Pablo.
Por eso es importante como padres, hermanos, desde pequeños debemos enseñar la bendita palabra del Señor. El versículo 10 del capítulo 3 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo le recuerda a Timoteo todas estas cosas. En el versículo 15 al 16, Timoteo, tú recibiste lo que es la palabra de Dios, no te desviaste y persiste en ella. Le dice a Timoteo, la Biblia no es un libro cualquiera, amados hermanos. No es un agregado de historias como otros dicen. O no son datos quizás interesantes de geografía. No, hermanos. No. Es la mismísima palabra de Dios. Recuerden, tengan presente en su mente, en su corazón, hermanos, es la mismísima palabra de Dios. Y noten que la Escritura, ¿qué es? Inspirada por Dios. Entonces Pablo, después de hacer esta declaración, comienza a describir la obra de la Escritura. La Escritura es útil, ¿qué? Y vamos a comenzar a ver, a detallar cuál es la obra de la Escritura. Versículo 15 de 2 Timoteo 3 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El primer efecto, entonces, hermanos, de la palabra de Dios, la razón por la cual Dios envía y no regresará vacía, es porque Dios desea que su palabra produzca salvación. Es el primer efecto. Es el primer efecto, amados hermanos. Y el primero que vamos a ver, la palabra de Dios dice que es el medio que Él utiliza para llevar a una persona al conocimiento del Evangelio. Hemos estado viendo en cuanto a la fe salvadora. Es el conocimiento de la palabra también. Porque una fe no puede ser en algo que no conoces. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Es interesante cómo se va uniendo todo, hermanos. Nada se contradice. Por eso, que Dios hay el medio para poder salvar, que es el Evangelio de Cristo. ¿Y dónde vamos a encontrar? ¿Y cómo vamos a predicar nosotros que estamos llamados a hacer el llamamiento externo? Es por la palabra, Señor. El Evangelio de Cristo lo encontramos en la palabra del Señor, hermanos. Es la palabra de Dios que el Espíritu Santo utiliza para salvación. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Dónde conocemos? La Biblia, ¿de qué nos habla? Toda la Biblia nos habla de Cristo, es Cristo céntrico. Noten por qué se escribió el Evangelio de Juan y se escribió todo el Nuevo Testamento o toda la Biblia. Y estas cosas se han escrito, como dice Juan, para que creáis. Y ese es el resultado de creer en Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Otro pasaje que exalta la palabra. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿Qué tenemos que oír? ¿Sueños? No, la palabra de Dios. Así que la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es, hermanos. Entonces la fe viene por el oír de la palabra de Dios, el mensaje acerca de Cristo y su obra, amados hermanos. Y por supuesto, la fe viene de esa manera. El único medio que Dios utiliza para que el Espíritu Santo, para salvación, es su palabra escrita. Siempre, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, venimos a ser hijos de Dios por medio de la palabra. Esa nos habla en las Escrituras, hermanos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a todos los creyentes, es poder de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Es imprescindible entonces leer, escuchar la palabra de Dios para ser salvos. Aquellos que han muerto sin conocer el Evangelio o escuchar la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, ¿habrán sido salvos? No, hermanos. Por eso es importante entender que es imprescindible oír, escuchar o leer la palabra de Dios para que seamos salvos. Romanos capítulo 10, del versículo 13 al 15, lo explica. Porque dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice que todo el invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es claro, hermanos. Dice que el invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ahora, ¿cómo van a invocar si no conocen o no, que no han creído en Él? ¿Cómo van a creer si nunca han oído de Cristo? ¿Y cómo oirán? Dice que sin que nadie le predique. Por eso nosotros, hermanos, es el mandamiento que nos ha dado el Señor de ir y predicar, ser discípulos. Es el llamamiento externo. Y es el Espíritu, en su soberana voluntad, dará vida nueva, regenerará conforme a su voluntad. El mandamiento es para todos. Y debemos predicar sin temor, hermanos. Debemos evangelizar sin temor. Pablo está diciendo aquí que la gente tiene que oír que la palabra acerca de Cristo, el mensaje acerca de Cristo. ¿Cristo para qué? Para llegar a salvación. La Escritura es el medio entonces que Dios utiliza para salvar, amados hermanos. Nadie se salva en un vacío. Por eso la fe no es un salto al vacío, hermanos. La fe salvadora no es un salto al vacío. Pero la fe que no es salvadora sí, es un salto al vacío. Pero la fe salvadora no es un salto al vacío, hermanos. Eso es importante recordar, entender. Dios utiliza su palabra para llevar a la persona a salvación. Y por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo nos da una instrucción, dice, Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, lo que el apóstol Pablo hablaba era inspirado por el Espíritu Santo, era la mismísima palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios que hace la obra de la salvación. Ocurre cuando una persona oye la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, y cree. ¿Y qué dice Dios? Santiago dice lo mismo, por ejemplo. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De su voluntad. Como dije, nosotros somos mandados para predicar el Evangelio, llamado externo. Y el llamamiento interno será por su voluntad. Dice el Espíritu Santo que utilizará esa palabra que ha sido expresada. ¿Para qué? Le dé vida, le haga nacer de nuevo, amados hermanos. El medio entonces que Dios utiliza es la palabra de Dios para salvar, para regenerar. Lo mismo nos dice Pedro en su primera epístola, la primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios, hermanos, que nacimos de nuevo. Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra de Dios. Dios nos salvó, nos redimió por su palabra, hermanos. Por eso es que nosotros debemos proclamar el Evangelio de Cristo sin temor, hermanos. Porque es el único medio que Dios utilizará, o el Espíritu Santo utilizará. ¿Para qué? Para salvar a los hombres. No son historias, no son nuestros testimonios, hermanos. Tengan en cuenta, no es nuestro testimonio. No son nuestras anécdotas. No, hermanos. Es la palabra del Señor. Entonces, no hay sustituto. Debemos predicar, proclamar la palabra de Dios a los perdidos, hermanos. Porque nada va a convencer de pecado y la necesidad del Salvador, sino la palabra de Dios. No hay sustituto. Donde conocemos nuestra condición de muertos y en nuestros delitos y pecados antes de venir a Cristo, antes que el Señor nos salve. Es en la palabra de Dios. Cuando nos es predicada el Evangelio, conocemos nuestra condición. Conociendo esa condición es que nosotros vamos a buscar de alguien que nos salve. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 4. Esa es la función entonces primordial del siervo de Dios, de un anciano, de proclamar ¿qué? La palabra de Dios, amados hermanos. Entonces el primer efecto, entonces es ¿qué es? La salvación. Por eso el apóstol Pablo subraya. Y hay otro efecto también que la palabra de Dios. En el versículo 16 dice, ¿es útil para qué? Para enseñar. Para enseñar. Pablo nos dice que es útil para enseñar. Y el segundo efecto es eso, hermanos. Enseñar. La palabra nos enseña. Ese término no se refiere al proceso de enseñar, sino con el contenido de la palabra de Dios, que es útil para darnos todo el cuerpo de doctrina que es necesario para nuestro diario vivir, para nuestro vivir piadosamente. Es importante, hermano, la doctrina apostólica, la doctrina revelada, y este es, como dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, Pablo también le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios que es útil para enseñar. Es el otro efecto. La Biblia nos provee el contenido de toda la doctrina que es necesaria. ¿Para qué? Para ayudarnos a formar nuestras convicciones. Guiarnos en toda nuestra conducta también, hermanos. Es como tener un depósito, ¿no? Un ejemplo en el banco y sacar cuando necesitamos. Cuando estemos enfrentando, por ejemplo, una prueba o algo, tenemos que ir a la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por 3 veces, no que como lamentablemente ahora se ve, hecho fuera demonio. No dijo eso. ¿Cómo le contestó? Con la palabra, escrito está. Escrito está. Y nosotros también tenemos que ser así. Si estamos siendo tentados por algo, si hay un pecado remanente que siempre está luchando y quieres caer en ello, tienes que acudir a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que me dice el Señor? Si alguien tiende a mentir, pero la palabra de Dios que dice, escrito está, no mentirás. Eso es importante, por eso, hermanos, la palabra del Señor. La gente, en general, hoy en día, la gente no tiene ningún respeto por la Biblia, hermanos. A la palabra de Dios, a los siervos de Dios. Muchos dicen que son cuentos
son historietas, son anécdotas que son escritos por hombres pecadores y se queden ahí nada más. Sí, han sido escritos por hombres pecadores, pero salvados por Cristo, pero fueron inspirados por Dios. Eso dicen aquellos que están sin Cristo. Solo cuando el Señor les dé luz y van a ver la verdad de lo que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es revelante, hermanos. Es la palabra de Dios y no volverá, como leímos en Isaías, no volverá vacía, hará la obra para la cual ha sido enviado. La palabra de Dios es eficaz y fuimos llamados ¿a qué? A predicar la palabra, a enseñar la palabra, a proclamar la bendita palabra de Dios, a defenderla también, hermanos. Cuando Judas dice contender, dice defender, hermanos. Enseñar que todo el consejo de Dios que está escrito en las Escrituras. Pero hay otro efecto también que hace la palabra del Señor, de la palabra de Dios, que el apóstol Pablo subraya. No solamente nos salva, no solamente nos enseña, sino que también dice que es útil para reprender, para redarguir. La palabra de Dios lleva a cabo ese ministerio de ¿qué? De edificación, hermanos, de construcción, pero también nos confronta, nos edifica, pero también nos confronta, nos redarguye si estamos andando mal en algo. A menudo leemos la palabra de Dios, ¿qué? Y somos confrontados con la palabra de Dios por medio de una predicación o por la lectura que tenemos en nuestros devocionales. Podemos ser confrontados por la palabra de Dios. Eso es real en nuestras vidas, amados hermanos. El que no siente ser confrontado o redarguido por la palabra de Dios, uno que es totalmente ya santo o que no siente nada, puede estar todavía muerto. Por eso que no siente el dolor cuando es predicado el Evangelio, cuando es predicado la palabra del Señor. La palabra, cuando es predicado, nos damos cuenta a veces que estamos quizás siendo insensibles, quizás estamos siendo falta de santidad, cosas que nos damos tal vez estamos siendo egoístas. O tal vez tenemos todavía un mal genio, o el amor propio, hermanos, protección propia, falta de amor por los otros. O a veces quizás estamos siendo infiel con el Señor. Cosas que cada uno de nosotros quizás estamos luchando. Pero gracias a Dios que por su palabra nos es confrontada, hermanos. Y que nos debe llevar a arrepentirnos, hermanos. Es el Espíritu Santo que nos da esa convicción de que estamos pecando contra el Señor y nos debe llevar a arrepentirnos. No solamente debe quedar, sino debe llevarnos a arrepentirnos. Cuando escuchamos la predicación de la palabra, pensamos, quizás antes de escuchar podemos decir, no, toda mi vida está bien, estoy caminando bien, pero al escuchar esa palabra que ha sido predicada, que ha sido expuesta, o estamos leyendo, ahí a veces nos vemos, ¿no? Nuestra situación, cómo estamos delante de Dios. Por eso es importante, la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para corregir, para redarguir, hermanos. Hebreos capítulo 4 del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando la palabra de Dios alumbra, hermanos, no podemos evitarlo. Es la luz de Dios. Trataremos de buscar que esas excusas o muchas cosas, hermanos, quizás nos va a incomodar, pero la palabra de Dios que nos va a confrontar, hermanos. Y gloria a Dios, amados hermanos, por la palabra de Dios. Que a veces somos confrontados, somos redarguidos.
por algún pecado remanente que quizás no estamos siendo arrepentidos, hermanos. O no estamos sirviendo al Señor como nos manda. Entonces la palabra de Dios que nos confronta, nos desmenuza, nos hace dar cuenta de nuestros pecados. Aún siendo salvados, a veces caemos, hermanos, y es la palabra de Dios que nos hace. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Por eso debemos decir en ocasiones que en una iglesia en donde se predica, se traza la palabra de Dios con precisión y como debe ser, hermanos, los pecadores no deben sentirse bien. Entonces, no deben sentirse bien. Las personas, los que viven en rebeldía, no pueden sentirse bien, porque la palabra de Dios tiene ese efecto ¿de qué? De confrontar a aquellos que están viviendo en esa rebeldía. Cuando a veces se predica sin temor al hombre, muchos vienen, te visitan y que dicen, no, ya no quieren volver. Y eso es porque el Espíritu Santo nos está utilizando para nosotros redarguir a ellos. Pero los que son rebeldes no regresarán, no se someterán a la palabra, no irán en arrepentimiento a Dios, solamente se irán y no volverán. Recuerda las palabras del Señor. En Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso muchos que les gusta vivir en su deleite, diciendo que son cristianos, entre comillas, hermanos, cuando escuchan la palabra, cuando la palabra les redarguye, huyen, se van. Se cumple lo que dice, ¿no? Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Alumbra a lo que está mal, hermanos, y te expone a lo que está mal. Entonces la palabra de Dios te corta, te expone. Y no podemos buscar excusas. Es inútil, hermanos, hacerlo. La palabra de Dios, ¿qué? Te reprende, te convence del pecado que tienes, te sacude, te ve todo, hermano, te revela todas tus actitudes de tu corazón. La palabra de Dios no solo nos reprende en conducta, como dije, sino que también nos reprende en cuanto a lo falso, a lo errado que hay en nuestra vida. También nos hace ver la falsedad de las doctrinas que el mundo está tanto implementando. La palabra de Dios es el estándar por el cual medimos la enseñanza. Somos llamados a entender, trazar bien, con precisión, la bendita palabra de Dios, que es la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, Pablo dice, hablando de su enseñanza como siervo de Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y eso vemos, lamentablemente, hermanos, en iglesias, entre comillas, ¿qué hacen? Medran, falsifican la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea más suave, para que no esté como en la obra de la palabra, ¿no? Que te redarguya, que no le digas pecado a lo que es pecado, sino un error. Es pecado, y al pecado tienes que llamarlo como es, hermanos, pecado. Y sigue diciendo el versículo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2, a otra referencia de la predicación, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino
por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Un mandamiento, hermanos, que no debemos adulterar, y que el Señor nos ayude en esta iglesia, que sigamos trazando la palabra de Dios como el Señor manda, hermanos. Los falsos maestros nunca van a trazar la palabra de Dios, sino que, ¿qué van a hacer? La van a torcer, la van a adulterar, van a inventar sus doctrinas ellos mismos, salpicados con un texto sacados de fuera de su contexto. Y eso vemos abundancia en las redes sociales, hermanos. ¿Para hacer qué? Decir a la Biblia lo que no quiere decir, sino para qué? Se acomode a los que ellos quieren vivir. En el Antiguo Testamento tenemos también esta instrucción en Salmos capítulo 119, 99. Salmos 119, 99 dice: mas que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿De dónde venía el discernimiento? De la palabra de Dios, hermanos. Más que todo, dice, mis enseñadores, he tenido entendimiento, porque tus testimonios son mi meditación. El versículo 10 dice: más que los viejos he entendido. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué entendía más que los ancianos? Porque he guardado tus mandamientos. Lo importante, lo vital entonces, no es que simplemente estemos familiarizados con la palabra de Dios, hermanos, sino que debemos meditarla. Y no solamente queda en meditarla, sino que debemos obedecerla, hermanos. Debemos obedecerla. Y eso es guardar los mandamientos de Dios. Eso es guardar, vivir en luz de esa palabra. Eso que Dios nos da, el entendimiento, el discernimiento. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a obtener ese discernimiento. ¿Por qué? Mucha gente, ¿no? A veces piensa, porque ha vivido muchos años, tiene mayor conocimiento de todo en la vida, que eso les hace suficientemente para que sean sabios. No, aquí nos está hablando que no en tiempo de cronologías lo que importa, sino que el creyente debe estar sometido a la palabra de Dios. Debe meditarla y no quedar ahí, sino debe obedecerla. Debe responder en obediencia a la palabra del Señor. Si el Señor te dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, ¿qué va a hacer? Oh, no voy a ir, no por esto, por el otro. No, hermano, sino debe obedecer y guardar ese mandamiento que dice, no dejando de congregar. El versículo 104 dice: de tus mandamientos que he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Si el Señor nos da discernimiento, entendimiento de su palabra, de sus mandamientos, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que aborrecer lo malo, aborrecer lo falso, desechar lo falso. Si no conocemos la bendita palabra, ¿cómo podemos rechazar lo que es falso? ¿Por qué aceptan muchos lo que les dicen en los púlpitos, lo que es errado? Porque no se someten a la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta que es importante? De tus mandamientos he adquirido esa inteligencia. Por lo tanto, he aborrecido todo camino de mentira, hermanos. En la medida que conocemos la verdad, nos damos cuenta que la mentira, por tanto, ¿qué? Reaccionamos. ¿Qué decimos? Esto no tiene parte en mi vida. Esto no me debe, o no me debo conducir de esta manera. Que tiene que ser quitado de nuestra vida. En cuanto a la santificación también es eso, hermanos. Si tú eres débil, en la fe, si tu fe es débil, porque no te estás sometiendo a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos ayuda ¿a qué? A discernir, a distinguir lo que es falso también y de lo que es verdadero, de lo que es justo y lo que es injusto. Entonces la Escritura es el medio que Dios utiliza ¿para qué? Para salvar, para enseñar, para reprender, pero hay un cuarto efecto que hace la palabra del Señor, que es corrección. El versículo 16 dice: es útil para corregir,
La Biblia es útil entonces, ¿para qué? Para corregirnos, hermanos. En otras palabras, para restaurar también, para reedificar, enderezar, levantar lo que estaba mal o lo que estaba caído, hermanos. Lo que estaba roto. Y el Señor eso hace mediante su palabra en nuestras vidas. Nos corrige, hermanos. Esa es la obra de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene el efecto también de volver a enderezar, llevarnos a los principios, a los preceptos de lo que ahora debemos hacer, hermanos. ¿Para qué? Para ser restaurados. Y eso también lo encontramos en la bendita palabra de Dios, hermanos. A medida que nosotros leamos, la estudiamos, la meditamos, la obedezcamos, realizará eso un efecto en nuestra alma. Nos restaurará, nos fortalecerá, crecerá también nuestra fe, hermanos. Crecerá nuestra confianza en Dios. Pero si no leemos la palabra, ¿de dónde estará tu confianza? El Señor nos confronta, nos hace ver dónde estaba mal. Nos quiebra, nos quebranta también de la disciplina de Dios. Nos quebranta, nos da su disciplina. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo que more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es un contraste que nosotros debemos hacer con la llenura del Espíritu Santo. Y hace 15 días dediqué en cuanto ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Hace una similitud aquí. Nosotros entonces debemos orar en abundancia la palabra de Cristo en nuestros corazones. Y el resultado dice, ¿para qué? Para que nosotros podamos enseñándonos, dice, nos podamos enseñar, nos podamos exhortar unos a otros que en toda sabiduría y cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. También hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo les escribe en Hechos capítulo 20, 32, les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Dice, sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios entonces es poderosa ¿para qué? Para edificar, hermanos. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de reedificar lo que estaba ¿qué? Destruido. Entonces la palabra de Dios que nos salva, nos enseña, nos reprende, nos edifica. Y hay otro efecto que tiene la palabra de Dios, que dice, es útil para instruir en justicia. Dice el apóstol, instruir en justicia. Otro efecto que tiene la palabra de Dios, que es un efecto de santificador. Nos santifica la palabra de Dios. Todos estos efectos que vemos acá, enseñar, restaurar, construir, reprender y lo último, instruir en la palabra, son efectos, parte del proceso de nuestra santificación, hermanos. ¿Se dan cuenta? Cuando nos corrige, cuando aprendemos más, cuando crecemos más, cuando nos disciplina, todos son parte de nuestra santificación que vemos en nuestra vida por la palabra de Dios. Entonces, es imposible ser salvos sin la palabra de Dios. Y es imposible también que crezcamos en santificación, esa santificación progresiva que va a ser hasta el día que nosotros partamos de este mundo o hasta el día que el Señor venga en su segunda venida. La palabra de Dios nos santifica, hermanos. Es la palabra de Dios que lleva esa tarea. Ahora, ¿qué quiere decir con eso de instruir en justicia? Es un concepto muy importante que debemos entender. La palabra tiene la idea de instruir en el sentido de criar, sustentar a un niño. Y por supuesto, cuando uno cría a un niño, tiene ese niño la necesidad de ¿qué? También de ser disciplinado. No solamente se tiene que instruir, sino al momento también tiene que ser disciplinado. Sino que a veces también, porque no entienden. Y eso pasa en nuestras vidas también, hermanos. A veces nosotros
La palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos exhorta, nos corrige, nos levanta, pero a veces le fallamos, somos desobedientes, somos infieles. ¿Y que viene en nosotros? La disciplina del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os corrige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6, voy a leer hasta el 10. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe, dice, por hijo. Como hemos visto en cuanto a la adopción, la disciplina también es una bendición de ser adoptados hijos de Dios. Y si tú sabes que estás viviendo en rebeldía, en tu pecado, deleitando de tu pecado, y el Señor no te disciplina, medita en tu profesión de fe, hermanos. Continuamos leyendo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, está en general, todos somos partícipes de esa disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú te deleitas en tu pecado y no estás siendo disciplinado, ¿qué pasa? Medita en tu profesión de fe. ¿Será que quizás seas bastardo o no hijo? Es claro las escrituras, hermano. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos, dice, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que los que no es provecho, para que participemos en la santidad. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, la disciplina nos ayuda ¿para qué? Para que nosotros crezcamos en santidad, hermanos. Aquí el apóstol habla del propósito, de la instrucción, el propósito de la disciplina, la santidad, la buena conducta, obediencia. Versículo 11 dice, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece de ser de causa de gozo, sino de tristeza. Pero después que da fruto, dice, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos que la instrucción en justicia, Dios nos instruye, Dios nos enseña, Dios nos guía, Dios nos reprende, Dios nos dirige y nos instruye en justicia, lo cual demanda a veces que seamos duramente disciplinados, amados hermanos, y gracias a Dios por ello. Y la disciplina no solamente es a cada creyente, sino también a las iglesias, hermanos. Si una iglesia está caminando mal, el Señor va a disciplinar a las iglesias. Si una iglesia camina como quieran, ejemplo, Cash Luna, no es una iglesia, son bastardos. Ahí fácil para darnos cuenta, para discernir de que ellos no son creyentes, hermanos. El autor de Hebreos nos está diciendo que Dios pone a cada uno de sus hijos a través de un proceso de ¿qué? De instrucción, de entrenamiento, que incluye también la disciplina, con el propósito de hacernos unas personas piadosas, humildes, santas, justas en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Y ese es el proceso, obviamente, que incluye o viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es que nos nutre, hermanos. Pablo nos dice en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, esa debe ser nuestro deseo, hermanos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación. Nos dice acá que el apóstol que debemos desear, dice, como leche, la palabra del Señor. Como un niño que recién nacido busca la leche. Así debemos desear nosotros, hermanos. Si el niño no se alimenta de la leche, no va a crecer. Igualito, si el creyente no se alimenta de la palabra de Dios, no va a crecer en santidad. No va a crecer en conocimiento. Es importante entonces, hermanos. Un creyente no puede crecer sin esa nutrición de la palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual. No hay crecimiento, no hay madurez. Por eso, como dije, en cuanto a la fe salvadora, si tu fe es débil, es porque no estás siendo alimentado de la palabra, no estás siendo nutrido por la palabra de Dios. Entonces es imposible que un creyente crezca sin la palabra de Dios. El tiempo de cada uno que nosotros pasemos en la palabra cada día, hermanos, leyendo, meditándola, orando también al Señor que nos dé el entendimiento de las maravillas que podemos encontrar en la palabra, y también pidiendo que seamos obedientes. No vamos a crecer, hermanos. El salmista en Salmos 119, versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El tiempo que invertamos, hermanos, en leer su palabra, pasar el tiempo, como resultado vendrá nuestra santificación. Creceremos en justicia, creceremos en fe, creceremos en nuestra vida práctica, hermanos. Y para concluir, los resultados de Salmos 19, comenzando el versículo 7, nos da unas descripciones en cuanto a la palabra de Dios. Nos da primeramente como un nombre de la palabra de Dios, luego después nos da las características de esa palabra de Dios y también nos da los efectos. Por ejemplo, Salmos 119, capítulo 7 al 9 dice, ¿no? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es el título. La característica dice que es perfecta. O sea, la palabra de Dios es perfecta. ¿Y cuál es su efecto? Convierte al alma. El testimonio de Jehová, nuevamente el título, es fiel. Es fiel la palabra de Dios. Esa característica que dice que hace sabio al sencillo. Es el efecto. Los mandamientos de Jehová es el título. Que dice la característica son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. El efecto que alegra el corazón. El precepto de Jehová, el título, es puro, característica, que alumbra los ojos. Es el efecto que hace la palabra de Dios. El temor de Jehová, título, es limpio, la característica que permanece para siempre. Es el efecto. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Primero, nos convierte, Dios lo utiliza para llevar a salvación, que nos hace sabio también. Alegra el corazón, alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Antes éramos ciegos, nos da una vista espiritual. Permanece, dice, para siempre, y es relevante para toda nuestra vida, hermanos, en toda época. Todo esto son productos ¿qué? De la palabra de Dios, son efectos de la palabra de Dios. Y ahora regresando a 2 Timoteo, la palabra de Dios dice que hace sabio para la salvación. La palabra de Dios es útil para proveer el fundamento doctrinal,
La palabra de Dios reprende. La palabra de Dios también nos instruye, nos edifica en el camino de justicia. Entonces, hermano, es suficiente, es la suficiencia de la palabra de Dios. No podemos buscar en algo externo, hermanos. No podemos buscar cuán suficiente es la palabra de Dios. El versículo 17 de 2 Timoteo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dije, la buena obra es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no conoces la palabra de Dios? Entonces, lo que vemos acá, que la palabra de Dios es suficiente para toda la necesidad espiritual. Cuando alguien viene y dice tal vez que necesitamos otra cosa más que la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Está negando la autoridad, la suficiencia de la palabra de Dios. Y eso no es liviano, hermanos. Eso no es liviano. Tenemos que estar atentos en ello. Siempre cuando queramos buscar algo fuera de la palabra de Dios, debemos regresar a esta porción de la palabra que hemos visto en este día. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. ¿Por qué? ¿Qué más podemos necesitar si no es la palabra de Dios? Si todo es perfecto, es útil para todo. ¿Qué más necesitamos para ser completos espiritualmente, hermanos? Para ser equipados para toda buena obra espiritual. Solo la palabra de Dios. Podemos ver el pasaje donde el Señor Jesús nos dice, ¿no? Por ejemplo, para terminar, Lucas capítulo 30, versículo 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. A veces reaccionamos muchos nosotros de esa forma. Pero el Señor le responde y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hizo Marta? ¿Qué hizo María? Escuchaba la palabra del Señor, meditaba en la palabra del Señor, estaba a los pies del Señor, y nosotros debe ser también igualito, hermano. Estar a los pies del Señor. No es que el Señor va a venir y vamos a estar en sus pies, sino tenemos que meditar en su palabra, lo que Él nos enseñó, lo que nos dijo. Su palabra es suficiente, hermanos, no necesitamos nada más. No necesitamos sueños ni revelaciones, ni que las obras maravillosas que el Señor dijo al iniciar la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, cuando el Señor daba sanidades, cuando el Señor, por el don, por su pura gracia, dio, por ejemplo, el don de lenguas, que eran idiomas reales. No es necesario en esos tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra segura. La palabra de Dios entonces que produce esos efectos y gracias a Dios por ello, hermanos. Lamentablemente hoy en día no es popular ello. No es popular. Solamente entonces podemos entender de que el remanente fiel perseverará en estas cosas, hermanos. En predicar la palabra de Dios, sin temor al hombre. Sin temor al hombre. ¿Por qué? Porque están comprometidos con esa verdad. Comprometidos en predicar todo el consejo de Dios, sin temor al hombre, sino en obediencia al Padre. Y el Señor nos ayude para poder predicar en esta iglesia y que nosotros como siervos del Señor, todos, prediquemos, hermanos,
sin temor al hombre. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos,